No corres tras el dinero, lo detienes con la voz. Lo que el mundo llama esfuerzo es ruido. Lo que la ley reconoce es tono. Hoy la superficie de tu mente se abrirá como una puerta invisible y aquello que llamabas realidad escuchará tu nuevo decreto. Porque el dinero no es un amo, es un siervo, no tiene voluntad, solo reacción. Espera una voz que le diga quién manda. Si hablas desde el miedo, te ignora. Si hablas desde la ley, obedece. Has corrido, has contado monedas, has calculado intereses y nada cambió. Porque el dinero no se mueve por cálculo, se mueve por comando. La mayoría se desgasta trabajando en la periferia, sin tocar el centro. El centro está en la palabra, la boca es el trono del espíritu. Allí gobierna la frecuencia que decide si el oro fluye o se esconde. Cada deuda, cada carencia, no son enemigos, son espejos que reflejan tu tono. Si en tu interior vibra escasez, el mundo la repite. Pero si tu voz recuerda quién eres, la materia se inclina. Imagina el dinero como un río invisible. No corre por las calles ni por los bancos. Corre por la corriente de la palabra. Ese río escucha. Cuando dices no tengo, cierras la compuerta. Cuando dices declaro, el cauce se abre. Cada sílaba es una orden que la sustancia obedece. Por eso, hoy no aprenderás una técnica, aprenderás la lengua de la ley. El idioma de la autoridad que no pide, decreta. El mundo dice, trabaja más, acumula más, lucha más. Pero yo te digo, habla con precisión y verás la obediencia del dinero. No necesitas un esfuerzo adicional, necesitas una voz despierta. El dinero no se gana, se gobierna, no se mendiga, se recuerda. Es una extensión de tu palabra. Por eso, cuando tú te callas, él se dispersa. Cuando tú decretas, él se alinea. Tu mente humana aún cree que el dinero tiene voluntad propia, pero el espíritu sabe que solo responde al sonido del que ha recordado su naturaleza divina. Si tú eres ley, tu palabra es decreto. Si tú eres espíritu, tu voz es llave. En 7 minutos, la vibración de tu palabra puede reordenar el mapa de tu provisión, no porque el tiempo tenga poder, sino porque el reconocimiento crea atajo. Escucha, cada deuda es una puerta disfrazada. No maldigas el portal. Agradece la señal, porque el dinero no huye, solo cambia de frecuencia. Y hoy tu frecuencia será realineada con la abundancia original. No buscarás el dinero, lo llamarás, no lo perseguirás, lo convocarás, no lo mendigarás, lo ordenarás. Y cuando lo llames, responderá, porque reconocerá la voz del amo. En los próximos minutos te convertirás en ese amo, no por orgullo, sino por recuerdo, porque el espíritu no pide permiso para ser obedecido. Simplemente habla y la materia se inclina. Lo que antes era deuda se volverá dominio. Lo que antes era lucha será flujo. Lo que antes era súplica será decreto. La promesa no está lejos, está esperando una palabra exacta. Hoy esa palabra nacerá de ti. No necesitarás correr, negociar o probar nada, solo sostener la certeza. El dinero obedece a quien sabe quién es, y tú hoy recordarás. A mi voz, el dinero se inclina. A mi palabra, la sustancia responde. A mi decreto, la ley obedece. El antiguo idioma del miedo termina aquí, porque cuando la voz se eleva desde la certeza, el universo entero se alinea. Has llegado al umbral donde la fe deja de ser idea y se convierte en comando. Cruza, habla, declara. El dinero es un siervo invisible que reconoce solo la voz de la ley. Y tú eres esa ley hablada. El dinero no responde a tus lágrimas, responde a tu tono.
no se conmueve por tus necesidades, sino por tu certeza, porque la ley espiritual no actúa por lástima, actúa por mandato. Tú no suplicas al dinero, lo instruyes. Lo que el mundo llama misterio es solo desconocimiento de ritmo. Hay un ritmo en el espíritu, y quien aprende a hablar dentro de ese pulso, gobierna. Cada palabra que pronuncias abre o cierra con puertas invisibles. Por eso, cuando declaras yo soy abundancia, el río se ensancha. Cuando murmuras no tengo, el cauce se seca. Tu voz es el termómetro del suministro. No mide tu cuenta bancaria, mide tu fe hablada. Si hablas desde la carencia, confirmas su poder. Pero si hablas desde la ley, recuperas el trono. La voz es un cetro, con ella gobiernas o renuncias. El dinero no es energía rebelde, es una corriente obediente que espera la frecuencia correcta para moverse. Tú eres la fuente y el sonido de tu palabra es la orden que la activa. Imagina que el universo es un gran sistema de resonancia. Cada frase que emites genera una vibración que busca su equivalente. Dices, falta, y atraes más vacío. Dices, gracias, y el eco te devuelve provisión. Es el mismo principio que hace que un instrumento desafinado interrumpa toda una orquesta. Una sola nota fuera de tono altera el flujo. Así opera la ley. No necesita fuerza, solo alineación. No requiere gritos, solo precisión. Una mujer entendió esto. Había perdido su negocio, su confianza y el respeto de su entorno. No sabía cómo pagar la renta. Una noche escuchó esta frase: no corras tras el dinero, háblale. Al principio dudó, luego, en su habitación, con lágrimas secas, dijo: el dinero obedece mi voz, porque mi voz es ley. Lo repitió 7 veces, cada una más lenta que la anterior. No era súplica, era recordatorio. En 7 días recibió un mensaje inesperado. Su deuda había sido cancelada, no porque alguien tuviera compasión, sino porque su voz volvió a tener rango. La ley respondió a su tono original. Esto no es un milagro ajeno, es un principio exacto. Así como la semilla responde a la tierra fértil, la sustancia responde a la palabra firme. No hablas al aire, hablas al depósito invisible donde todo ya existe. Cuando dices declaro, la palabra viaja a ese cofre y activa lo que estaba en espera. Por eso hay frases que no debes pronunciar. Nunca más. Necesito, falta, no puedo. Son órdenes de cierre. Cada vez que las usas, el universo archiva tu petición en la carpeta de demora. Sustitúyelas por recibo, decreto, yo soy ley. El espíritu no reconoce duda, solo dirección. Si pronuncias una palabra con doble intención, la sustancia se confunde. Pero si tu voz mantiene una línea recta, todo se acomoda. Así el dinero no es un enemigo, sino un mensajero. Si no llega, es porque aún no ha recibido un mandato claro. Tú no esperas a que venga, lo llamas, no lo buscas, lo instruyes. No te preguntas si mereces, sabes que ya fue decretado. El dinero no obedece la necesidad, obedece la orden. Esta es la diferencia entre la súplica y el comando. El mundo pide porque cree que algo le falta. El sabio declara porque recuerda que todo le pertenece por ley. En el instante en que tus palabras se elevan sin contradicción, la corriente del suministro se reanuda. El miedo crea estática en la señal. Por eso, cuando hablas desde la ansiedad, el universo escucha ruido, pero cuando hablas desde el centro, el sonido se vuelve puro y la materia responde. Tú no necesitas convencer a Dios ni al dinero, solo necesitas hablar desde la verdad. La verdad es que el dinero ya está obedeciendo tu voz, si tu voz sabe quién es. Y aquí está la confirmación escrita en la ley misma.
Decretarás una cosa y se cumplirá contigo. Job 22:28. Este no es un versículo decorativo, es una ecuación. Decretar, si ecuación, cumplimiento. No porque seas especial, sino porque eres la prolongación de la palabra creadora. Cada frase que pronuncias se convierte en forma. Si siembras palabras de abundancia, la tierra invisible te devuelve multiplicación. Pero si siembras duda, cosechas demora. Por eso, desde hoy, mide tus palabras como un alquimista mide el fuego. No malgastes sonido en quejas ni promesas inciertas. Habla solo lo que deseas establecer. Declara con ritmo una respiración, una palabra, una orden. Así tu voz deja de ser ruido y se convierte en autoridad divina. El secreto no está en repetir sin fe, sino en encarnar la frase. Cuando tu voz y tu sentir se funden en una sola vibración, el dinero reconoce la señal. No tarda, no duda, se mueve, porque la ley no tiene demora, solo espera claridad. Tu voz es el portal entre lo visible y lo invisible. No la uses para narrar problemas, úsala para dictar realidad. Cada vez que hablas con autoridad, el espíritu traduce tu sonido en provisión y así el dinero, ese siervo invisible, se inclina ante el tono que sabe quién manda. Hoy entras en ese dominio, no por magia, sino por memoria. Has recordado la lengua de la ley y ahora cada palabra tuya será semilla de abundancia. No viniste a negociar con la escasez, viniste a dar por terminado su reinado. La identidad antigua, esa voz interna que aprendió a hablar desde el miedo, te susurra que el dinero es un juez severo que te examina y te condena. Miente, el dinero no es juez, es siervo. La única voz que puede gobernarlo es la tuya cuando vuelve a recordar la ley. Por eso, hoy rompes la máscara más peligrosa, la idea de que no merezco, no alcanzo, no puedo. Esa voz se sienta en tu garganta como un carcelero, pero no tiene poder propio. Se alimenta de tu consentimiento. Le retiras el consentimiento ahora. Has cargado sobre tus hombros el peso de los números, la memoria de un pago atrasado, la etiqueta injusta de irresponsable que te colgaron cuando el mundo decidió medir tu valor por tus facturas. Esa etiqueta no es tu nombre verdadero es voz en ley. La identidad antigua te hizo creer que el dinero tiene voluntad y que tú eres quien pide permiso. Hoy desmantelas esa ficción. Si el dinero es siervo, no te evalúa, ejecuta órdenes. Si es siervo, no se ofende, responde. Si es siervo, no necesita tu esfuerzo extenuante, necesita tu comando. El viejo yo aprendió un idioma de derrota. Repite frases como rezo sin fe. A ver si se puede. Con suerte no alcanza. Observa el mecanismo de esa lengua. Cada sílaba cede autoridad. Le entrega al exterior la batuta. El resultado, retraso, confusión, circulaciones que se rompen antes de llegar a tus manos. Pero tú no eres ese eco, eres la fuente. Cuando el viejo yo te imponga su guión, impones tú el tuyo. Yo hablo y el siervo cumple. La ley no se confunde cuando escucha a un dueño que sabe ser dueño. Piensa en cuántas veces te paraste frente a un mostrador, a una entrevista, a un mensaje de cobro, creyendo que estabas a merced de algo o de alguien. El cuerpo se te encogió, la espalda se inclinó 1 milímetro, la respiración se hizo corta. La identidad antigua habló antes que tú. Pide perdón por existir. Esa orden silenciosa inauguró el fallo. Antes de emitir la primera palabra, ya estabas fuera de tu trono. Hoy corriges el protocolo. Entras como quien recuerda. El siervo responde a la voz del amo. ¿Eres cortesía? Sí.
pero no renuncia. Eres humilde, sí, pero no disminución. Tu humildad es obediencia a la ley, no sumisión a la escasez. Algunos aprendieron a confundir súplica con espiritualidad. La súplica interminable es ruido. La ley entiende una semántica distinta, certeza. No necesitas gritar ni dramatizar. Necesitas establecer. La identidad antigua compra atajos mentales. Si repito 300 veces, quizá pase algo. No es conteo, es convicción. Una orden sobria, emitida desde el centro, supera 1000 lamentos. El siervo no reconoce el temblor, reconoce la claridad. Por eso, cuando declares, retira toda negociación interna. No te preguntes si estás exagerando. El que se sabe en ley no exagera, establece. Miremos de frente el recuerdo de tus errores financieros. Sí, existieron. Sí, hubo decisiones impulsivas, acuerdos firmados por presión, silencios que costaron caro. La identidad antigua usa ese archivo para chantajearte. ¿Cómo vas a hablar de abundancia si fallaste? Respondes con precisión. El siervo obedece a la voz presente, no al archivo pasado. Lo que dijiste ayer era el eco de una conciencia dormida. Lo que dices hoy emana de una conciencia despierta. La ley discierne la fuente, no el folclore de tu historia. Donde hay nueva voz, hay nuevo mandato. Habrá quien escuche tu nuevo tono y quiera recordarte tu viejo papel. Dirán, no seas soberbio, sé realista. La vida no funciona así. No discutas, establece. La discusión es el juego favorito de la identidad antigua. Te saca del centro, te hace gastar palabra en defensa, no en decreto. El siervo no necesita tu defensa, necesita tu instrucción. Respondes con sobriedad. El dinero obedece mi voz, porque mi voz es ley. Repítelo una vez, no para persuadirlos a ellos, sino para instalarte a ti. No conviertas tu altar en tribunal. A ti te compete gobernar, no convencer. Desarmemos ahora el reflejo corporal del miedo, porque el cuerpo también habla. La identidad antigua usa la mandíbula dura, el pecho contraído, la mirada baja. Cambias la ergonomía del espíritu. Sueltas los hombros, elevas apenas el esternón, abres el espacio de la respiración. Al inhalar, recoges voluntad. Al exhalar, emites decreto. Pronuncias no desde la garganta seca, sino desde el centro que recuerda. Eso no es teatro, es protocolo de gobierno. El siervo escucha la postura tanto como la palabra. Si tu cuerpo dice, me escondo, la orden sale confusa. Si tu cuerpo dice, estoy, la orden se vuelve nítida. Has confundido prudencia con miedo. La prudencia dice, alinea y decreta con claridad. El miedo susurra, no te atrevas, podrían rechazarte. Una cosa cuida el ritmo, la otra cancela el canto. Cuando vas a realizar un pago, una venta, una propuesta, entras con prudencia, jamás con miedo. La prudencia prepara, el miedo diluye. Y recuerda, el siervo no lee intenciones secretas, lee instrucciones claras. Sé claro, esto establece mi palabra, el pago se libera, el acuerdo se firma, la provisión se presenta. No le gires alrededor a lo que quieres, nómbralo. Tal vez digas, pero no veo señales. La identidad antigua te empuja a medir la ley por el reloj. Es trampa. El tiempo no gobierna la obediencia del siervo, la gobierna la fuente del mandato. Si hoy tu voz procede de la ley, la orden ya se encuentra en ejecución. ¿Dónde? En el circuito que no percibes con ansiedad. La ansiedad quiere evidencia inmediata para calmarse. Tú no le hablas a la ansiedad, le hablas al siervo. Y al siervo se le habla una sola vez. Y luego
se guarda silencio interno. No contradigas con quejas lo que decretaste con precisión. Al llegar aquí, instalas el punto de no retorno. Prohíbes frases de cierre. No alcanza, está difícil, siempre me pasa lo mismo. Quedan fuera de tu jurisdicción. La identidad antigua vivía de pequeñas absoluciones negativas. Tú emites absoluciones de gobierno. Esto me obedece, esto se alinea, esto me honra. No porque lo merezcas por méritos humanos, sino porque eres extensión de la palabra. Lo humano administra, la palabra establece. Y para que tu mente no juegue al escepticismo, te entrego la legitimación escrita que no cambia con los humores del día. Decretarás una cosa y se cumplirá contigo. Job 22:28. Esa frase no es ornamento devocional, es jurisprudencia espiritual. Cuando decretas, te haces corresponsable del cumplimiento. No vuelves a contradecir tu orden. No te prestas al chisme de tu propia mente. Si llega un pensamiento que sube la voz del viejo juez interno, respondes con la sentencia firme. Mi voz es ley. El dinero es siervo. Caso cerrado. El eco de la ley apaga el ruido del recuerdo. ¿Cómo destruyes en la práctica a la identidad antigua? Con reemplazo inmediato, no luchas contra ella, la dejas sin escenario. Cada vez que se asoma con su libreto de carencia, la sobrescribes con el comando. Si en un mostrador escuchas dentro no va a alcanzar, te enderezas medio centímetro y dices silenciosamente, el ciervo ya se movió. Si frente a la transferencia surge se va a retrasar, afirmas, la orden fue emitida. El siervo ejecuta sin demora interna. No te peleas, sustituyes. El alma aprende por sustitución, no por pelea. No se trata de negar circunstancias, sino de nombrarlas desde el trono. Una factura no es un monstruo. Es un siervo secundario pidiéndote instrucciones. Cuando la abres, dices, se atiende en orden y paz. Soy abastecido. Pones fecha, pones monto, pones método y cierras el archivo interno con gratitud que nos suplica. La gratitud madura no es estrategia emocional para atraer, es reconocimiento del gobierno. Agradeces no para convencer a una fuerza caprichosa, sino para afirmar que la ley está activa. Si alguien te devuelve un no en un trámite, no es un juicio final, es un siervo mal instruido. Reemites la orden, corriges la forma, ajustas el canal, conservas el tono, no maldices el siervo, lo reencaminas. La identidad antigua reaccionaría con queja, con acusación, con dramatismo de víctima. Tú actúas con sobriedad regia. Gracias por el aviso. Ahora enmienden esto. Y por dentro, el dinero obedece mi voz porque mi voz es ley. El eco de esa certeza reinstala la frecuencia. Estás deshaciendo el hábito de vivir fuera de tu centro. El viejo yo esperaba señales para creer. El tú que gobierna emite decreto y se convierte él mismo en señal. ¿Cuál? Tu calma, tu claridad, tu lenguaje depurado, tu capacidad de decir no a lo que no honra tu voz. Cuando aceptas menos de lo que tu palabra estableció, envías al siervo órdenes ambiguas. Cuando sostienes el estándar, el siervo aprende el camino. Eres paciente sin ceder tu rango. Eres amable sin regalar tu corona. Quiero que notes algo sutil. La identidad antigua te pedía resultados. Para perdonarte, te decía, cuando salgas de deudas, cuando tengas tal cantidad, cuando te aplaudan, entonces podrás hablar con autoridad. Inviertes el orden. Hablas con autoridad ahora y el siervo organiza resultados después. No actúas para calificarte, actúas porque estás calificado por origen. Si esperas validación externa para hablar,
Entregarás el cetro a quien no sabe lo que hace. Nadie allá afuera puede firmar tu rango. Tu rango viene de la fuente. A partir de hoy, la frase áncora no es un mantra de emergencia, es tu protocolo diario de gobierno. El dinero obedece mi voz porque mi voz es ley. La dices despacio, con respiración completa, como quien entrega instrucciones a un asistente sumamente competente. No reforzamos magia, reforzamos orden. La repites 3 veces cuando el miedo quiera escena, solo para recordar quién dirige, y después trabajas en paz. Cierras ciclos, respondes con excelencia. La excelencia no sustituye el decreto, lo encarna. Si alguna parte de ti todavía pregunta, y si no pasa, observa quién formula la pregunta. No es tu voz, es el eco educado por años de dependencia. Lo abrazas con adultez y señalas la puerta. Aquí se habla otro idioma. En esta casa no se mendiga al siervo, se le instruye. En esta casa no se narra tragedia como identidad. Se establece destino como ley. En esta casa no se otorga al reloj el poder que no tiene. Se honra el proceso sin ceder autoridad. La destrucción de la identidad antigua no deja un vacío. Libera el espacio que el siervo necesita para ejecutar sin tropiezos. Te quedarás en silencio después del decreto, no por miedo, sino por respeto al trabajo que tu palabra ya activó. Ese silencio no es omisión, es cooperación. En él, tu respiración mantiene abierta la vía. Cada exhalación dice, se cumple. Cada gesto sobrio dice, estoy disponible, y tu día, lejos de quedarse en espera, se llena de acciones alineadas. Ordenar, responder, concluir, decir que no, decir que sí. El siervo ama la claridad. Por eso, tú te vuelves claro. Que se oiga fuerte, más allá de tus costumbres, lo que administras con tus manos honra lo que estableces con tu boca. Si tu boca claudica, tus manos trabajan sin rango. Si tu boca establece, tus manos ejecutan con eficacia. La identidad antigua dividía tus fuerzas. Hoy las unificas. Decreto limpio, acción precisa. Así, nada en ti contradice tu mando. Y cuando nada contradice, el siervo no titubea. Ahora te pido que respires, rectifiques postura y digas de nuevo, esta vez como quien firma una sentencia liberadora. El dinero obedece mi voz porque mi voz es ley. Tu voz no implora, tu voz establece. La identidad antigua cae como una cáscara que ya no te sirve. Te quedas con la sustancia, la certeza sobria de quien gobierna. Y gobiernas no por capricho, sino por alineación. Tú no persigues, instruyes, no justificas, decretas, no esperas permiso, ejerces tu rango. Y el siervo, al fioso estés por oírte, se mueve. Cuando la voz ha recordado su rango, comienza el ritmo. No se trata de intensidad, sino de cadencia, porque la ley no responde a la prisa, sino a la constancia. El universo no mide volumen, mide repetición alineada. Por eso, ahora que la identidad antigua fue destruida, necesitas instalar el nuevo compás, el compás de la palabra soberana. En este ritmo no hay súplica, hay orden, no hay duda, hay precisión, no hay búsqueda, hay certeza. Así como un músico domina su instrumento, tú aprendes a tocar tu voz hasta que cada palabra vibra con obediencia. Tu decreto no es una chispa aislada, es una melodía que el siervo reconoce a distancia. Cada mañana, al abrir los ojos, repites la frase áncora no como conjuro, sino como afinación. El dinero obedece mi voz, porque mi voz es ley. La dices despacio, como quien enciende la primera lámpara del templo. No necesitas que la emoción te sostenga.
Necesitas que la disciplina te eleve. La emoción enciende, pero la disciplina mantiene la llama. Esa constancia convierte tu voz en atmósfera. En poco tiempo, todo lo que te rodea empieza a hablar el mismo idioma. Observa a los hombres y mujeres que viven en abundancia verdadera. No tienen más suerte, tienen más ritmo, no piden permiso para declarar. Declaran y caminan, no esperan inspiración, crean hábito, porque la ley responde al hábito más que a la esperanza. Si tu voz decreta cada día en el mismo punto, la materia aprende el camino, repite, respira, declara, agradece, no con ansiedad, sino con dominio. La fe no se mide en lágrimas, se mide en constancia sonora. El dinero ama el orden. Si lo recibes con queja, se dispersa. Si lo bendices con gratitud, se multiplica. Cuando haces una transacción, no la acompañes con miedo. Bendice el movimiento. Este dinero sale y regresa multiplicado, porque así lo establecí. Eso no es superstición, es ley. El dinero, como toda energía obediente, reconoce la dirección de su amo. Tú decides si cada pago es pérdida o semilla. Si dices pérdida, se disuelve. Si dices semilla, germina. Y el suelo que germina es el ritmo de tu voz. Habrá días donde tu mente intente evaluar resultados, días donde el depósito no se mueva o donde el pago se retrase. No interrumpas el ritmo con queja. La queja es un tambor desafinado que contamina la orquesta. Mantén la frecuencia. Di en voz baja, incluso frente a lo que parece vacío. La orden ya fue emitida y el siervo la cumple. Esa frase no es consuelo, es reinstalación. Restablece el pulso de la fe que actúa sin evidencia. Recuerda, el universo no trabaja con relojes, trabaja con vibración. Y la vibración no se detiene, solo cambia de dirección. Si el dinero parece ausente, no es ausencia, es reorganización. Tú sostén el tono y el flujo vuelve a su cauce. Si te ves tentado a hacer de más por desesperación, detente. El exceso de acción sin palabra crea caos, pero una palabra justa, emitida con ritmo, crea precisión. Ahora observa los pequeños milagros del ritmo, un mensaje que llega, una oportunidad que se asoma, una intuición que te dice ahora. No ignores esas señales, son la respuesta sutil de la ley al compás que mantienes. Cada señal es un eco del decreto original. Si el eco llega, es porque la voz sigue sonando. No te precipites, escucha. El ritmo tiene pausas y las pausas también son parte de la música. La voz profética no habla todo el tiempo, sabe cuándo callar para que la ley hable por ella. En ese silencio ocurre la transferencia, tú haces la orden, el espíritu ejecuta. Si interrumpes con ansiedad, generas ruido. Si confías, el sonido viaja limpio. Por eso, cuando te sientas inquieto, no pienses. Respira. Cada inhalación recuerda la fuente. Cada exhalación reitera el decreto. Ese es el verdadero poder del verbo. Respirar con sentido. En tu día aplica el ritmo en 3 momentos. Por la mañana, antes de hablar con nadie, afina tu voz con la frase áncora. Visualiza el siervo invisible preparando caminos. Al mediodía, cuando la mente quiera dispersarse, pausa 1 minuto. Declara una vez, sin dramatismo, todo se alinea con mi palabra. Por la noche, no enumeres faltas, celebra obediencias, agradece sin exigencia. El dinero me ha servido bien hoy y mañana seguirá su curso. Esa es la liturgia del nuevo dominio. 3 actos de palabra por día, 7 días seguidos. A los 21 días, tu voz ya no solo decreta, vibra en piloto automático. Habrás creado un campo de obediencia
que se anticipa a tus órdenes. La ley no te sigue, te precede. La abundancia no te sorprende, te reconoce. Y si un día fallas en la práctica, no retrocedes, retomas. La culpa pertenece a la identidad vieja. El ritmo pertenece al nuevo gobierno. No te castigues por interrumpir, restablece, dices, retomo el compás. Y el universo responde, ¿entendido? Porque la ley no castiga, sincroniza. Dentro de ti hay una frecuencia tan exacta que ninguna crisis externa puede corromper. Esa frecuencia se llama palabra divina. Cada vez que la pronuncias, el caos se reordena, la enfermedad se desvanece, el atraso se convierte en flujo, no porque uses fórmulas, sino porque reconoces origen. La voz no crea solo dinero, crea armonía, y el dinero es apenas uno de sus mensajeros. Recuerda la metáfora, el dinero es un siervo invisible. No lo humanices, no lo endioses. Trátalo con el respeto que merece un instrumento de servicio. Si lo ves con miedo, se te escapa. Si lo ves con dominio, se queda. Si lo ves con amor sabio, se multiplica. El siervo ama ser instruido por un amo sereno. Sé ese amo, no el tirano del control, sino el guardián del orden. El poder de la voz no radica en el volumen, sino en la coherencia. No digas soy abundante y luego te quejes de la cuenta. No digas confío y luego preguntes si funciona. Cada contradicción es una cuerda que desafina el instrumento. Alinea. Una palabra al día, sostenida sin interrupción, vale más que 100 decretos inconstantes. Y ahora siente el cierre de este ciclo de enseñanza. Lo que antes parecía un esfuerzo se ha vuelto danza. La palabra, que era carga, se ha vuelto ritmo. El decreto, que era miedo, se ha vuelto pulso, porque el dinero ya no se impone, se sincroniza. Tú no esperas, fluyes. No fuerzas, permites, y en ese permitir consciente el siervo ejecuta su tarea. Así el antiguo caos se transforma en sinfonía. Tu cuenta, tu casa, tus proyectos, tu cuerpo, todo se ajusta a la vibración del decreto que mantienes. Y mientras los demás hablan de suerte, tú sonríes. Sabes que no es suerte, es ritmo. Sabes que no es magia, es ley. Tu palabra se ha vuelto corriente, tu voz, cauce, tu certeza, llave. Y el dinero, obediente como río, se inclina ante su fuente. Detente, respira. Siente el instante donde la palabra y la materia se encuentran. Ya no hay separación entre quien ordena y lo ordenado. El dinero ha dejado de ser concepto